Hay un cansancio que no siempre se nota desde afuera, pero que pesa mucho por dentro. No es solo cansancio físico, es emocional. Es la sensación de haber dado demasiado durante demasiado tiempo. De haber estado presente, disponible, comprensiva, paciente, y aún así sentir que algo esencial nunca volvió en la misma medida. Cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue una sola relación. Fue una dinámica que se repitió con distintos rostros. Distintas historias, pero la misma sensación final, tú sosteniendo más de lo que te sostenían. Tú explicando más de lo que te explicaban. Tú esperando más de lo que recibías. Y entonces aparece la pregunta silenciosa, casi dolorosa. ¿Por qué siempre termino dando más? La respuesta no está en que ames demasiado. Tampoco en que seas ingenua o débil. De hecho, muchas mujeres que viven esto son profundamente fuertes, empáticas y conscientes. El origen es más profundo y más antiguo de lo que parece. Dar más se convirtió, en algún momento de tu historia, en una forma de asegurar el vínculo. Aprendiste que estar ahí, sostener, comprender, adaptarte, era la manera de no perder al otro. Quizás no fue algo que alguien te dijo explícitamente, pero lo sentiste. Lo incorporaste. Tu cuerpo lo aprendió. Así, dar se volvió una estrategia emocional. No una elección libre, sino una forma de permanencia. Cuando dabas más, sentías que el vínculo se mantenía. Cuando dejabas de hacerlo, aparecía el miedo. ¿Y si se va? ¿Y si ya no soy suficiente? ¿Y si dejo de importar? Con el tiempo, este modo de amar se volvió automático. Ya no te preguntabas si querías dar tanto. Simplemente lo hacías. Anticipabas necesidades. Suavizabas conflictos. Justificabas ausencias. Sostenías silencios. Y aunque por fuera parecías fuerte, por dentro ibas acumulando una sensación de desequilibrio difícil de nombrar. Porque dar sin recibir no duele de inmediato. Duele con el tiempo. Duele cuando te das cuenta de que tu energía se va agotando. De que empiezas a sentirte invisible. De que el otro se acostumbra a recibir sin preguntarse cómo estás tú. Y aquí aparece algo importante. Muchas veces, sin darte cuenta, eliges personas que se acomodan fácilmente a recibir. No necesariamente porque sean malas, sino porque no aprendieron a dar desde el mismo nivel de conciencia. Personas que se sienten cómodas siendo sostenidas, pero no sosteniendo. Que reciben tu presencia como algo natural, no como algo valioso. Y mientras tú sigues dando, esperando que en algún momento el equilibrio llegue, el vínculo se organiza alrededor de ese desbalance. Tú te conviertes en la base. En el soporte. En la que comprende. Y salir de ahí empieza a sentirse cada vez más difícil. No porque no veas lo que ocurre, sino porque una parte de ti cree que si dejas de dar, el amor se rompe. Aquí es donde Jung nos ayuda a mirar más profundo. Él hablaba de cómo repetimos ciertas dinámicas no porque queramos sufrir, sino porque hay algo inconsciente buscando resolverse. Dar más de lo que recibes no es solo una conducta, es una identidad emocional que se formó muy temprano. Una identidad que dice, mi valor está en lo que doy. Soy importante si soy necesaria. Me quedo si sostengo. Y mientras esa identidad no se cuestione, el tipo de relación que atrae suele reflejarla. No porque el destino sea cruel, sino porque lo interno busca confirmarse afuera. Con el tiempo, empiezas a sentir una contradicción interna. Una parte de ti quiere reciprocidad, presencia, equilibrio. Otra parte sigue actuando como si amar significara sacrificarse. Esa contradicción genera agotamiento, confusión, muchas veces, culpa por desear algo más. Te preguntas si estás pidiendo demasiado. Si eres exigente. Si deberías conformarte. Y esa duda es peligrosa, porque te aleja de una verdad simple, una relación donde das constantemente más no es profunda, es desigual. Pero reconocer eso implica un cambio interno importante. Implica dejar de medir tu valor por cuánto das. Implica aceptar que no todo vínculo merece tu entrega completa. Implica tolerar la incomodidad de no ser imprescindible. Y eso no es fácil. Porque cuando has vivido mucho tiempo dando, dejar de hacerlo se siente extraño. Casi egoísta. Como si estuvieras traicionando algo. Pero en realidad, estás empezando a escucharte.
Aquí comienza el verdadero movimiento interno. No cuando reclamas más al otro, sino cuando te preguntas por qué has aceptado tan poco para ti. No cuando intentas que el otro cambie, sino cuando empiezas a cambiar tu forma de estar en la relación. Empiezas a notar que cuando reduces tu entrega, algunas personas se alejan. Y eso duele. Pero también revela. Revela quién estaba ahí por lo que recibía y quién estaba ahí por quien tú eres. Esa distinción es dolorosa, pero profundamente liberadora. Dar deja de ser automático y se vuelve consciente. Ya no das para sostener el vínculo, das porque quieres. Porque hay reciprocidad. Porque hay presencia. Porque hay un ida y vuelta real. Y cuando eso no existe, empiezas a retirarte sin explicarte de más. Este es un punto de quiebre interno. Porque implica aceptar que no todos los vínculos sobrevivirán a tu equilibrio. Y eso, aunque asusta, también abre espacio para algo nuevo. Cuando empiezas a dar menos, no porque te cierres sino porque te regulas, aparece una sensación inesperada, incomodidad. No hacia el otro, sino hacia ti misma. Porque durante mucho tiempo, dar fue tu forma de sentirte segura dentro del vínculo. Al disminuir esa entrega, se activa una vieja alarma interna que dice, si no hago más, algo se perderá. Esa alarma no es intuición, es memoria emocional. Tu cuerpo aprendió que el amor se sostenía a base de esfuerzo. Que la cercanía dependía de tu disponibilidad constante. Que la armonía se lograba evitando conflictos, cediendo, comprendiendo siempre un poco más. Y ahora, al cambiar ese comportamiento, el sistema interno entra en territorio desconocido. Aquí es donde muchas mujeres vuelven atrás. No porque no sepan lo que merecen, sino porque el silencio que aparece cuando dejan de dar se siente amenazante. Ese silencio revela quién sostiene realmente el vínculo. Revela cuánto del contacto dependía de tu energía y cuánto del deseo genuino del otro. Y duele ver eso. Duele reconocer que, al dejar de empujar, algunas relaciones simplemente se detienen. Pero esa detención no es una pérdida, es una verdad que estaba oculta por tu esfuerzo constante. Dar más de lo que recibes también te coloca, sin darte cuenta, en una posición de control emocional. No control consciente, sino control como forma de seguridad. Si doy, siento que hago algo. Si sostengo, siento que participo. Si cuido, siento que no me abandonan. Soltar esa dinámica implica aceptar que no puedes garantizar la permanencia del otro, por más que des todo. Ese reconocimiento es uno de los más difíciles. Porque implica aceptar la vulnerabilidad real, amar sin garantías. Estar sin sostener todo. Permitir que el otro elija, incluso si esa elección no te incluye. Y solo alguien muy fuerte emocionalmente puede atravesar ese punto sin endurecerse. Con el tiempo, empiezas a notar algo importante. Cuando dejas de dar en exceso, también empiezas a recibir mejor. No necesariamente de las mismas personas, sino de la vida. Más espacio interno. Más claridad. Más energía disponible para ti. Más tiempo para tus deseos, tus proyectos, tu descanso. Das menos, pero con más sentido. Y eso cambia todo. Empiezas a detectar rápidamente cuando una relación se construye sobre tu esfuerzo unilateral. Ya no necesitas llegar al agotamiento para darte cuenta. Lo notas en cómo te sientes después de interactuar. Si sales drenada, confundida, inquieta, algo no está equilibrado. Y ahora confías más en esa percepción. También cambia tu forma de comunicarte. Ya no das esperando que el otro adivine. Expresas lo que necesitas con más claridad. Y si no hay respuesta, no insistes. Observas. Dejas que la realidad se muestre. Porque ya entendiste que el amor no se negocia con desgaste. Dar más de lo que recibes muchas veces fue una forma de postergarte. De poner tus necesidades en pausa para sostener algo afuera. Ahora, cuando te eliges, aparece una sensación nueva, presencia contigo. Estar contigo deja de sentirse como un abandono y empieza a sentirse como un acto de lealtad interna. Y aunque todavía aparezcan impulsos de volver a dar de más, ya no te pierdes ahí. Te das cuenta. Te detienes. Respiras. Te preguntas desde dónde estás actuando. ¿Desde el miedo o desde la elección? Esa pausa es una forma profunda de madurez emocional.
Con el tiempo, la balanza interna se reacomoda. Dejas de atraer vínculos donde el desequilibrio es la norma. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no sostienes esa dinámica. Lo que antes parecía inevitable ahora se vuelve visible, y lo visible puede transformarse. Sigues avanzando, aprendiendo a dar sin vaciarte, a amar sin desaparecer, a vincularte sin perderte. Y aunque el camino todavía se despliega, algo esencial ya está ocurriendo, estás construyendo relaciones desde un lugar donde tú también importas. A medida que este cambio interno se afianza, empiezas a observar algo más. Dar menos no te vuelve menos amorosa, te vuelve más auténtica. Durante mucho tiempo confundiste entrega con valor. Creíste que cuanto más ofrecías, más merecías quedarte. Pero ahora descubres que el amor que necesita sacrificio constante no es profundo, es desequilibrado. Empiezas a notar que cuando das desde la plenitud, no hay cansancio. No hay resentimiento acumulado. No hay sensación de deuda emocional. Das porque quieres, no porque temes perder. Y esa diferencia, aunque sutil, transforma por completo la experiencia de vincularte. Antes, gran parte de tu energía estaba puesta en sostener el vínculo. En cuidar el clima emocional. En anticiparte a conflictos. En mantener la cercanía viva incluso cuando el otro se alejaba. Ahora esa energía vuelve a ti. Y al volver, revela cuánto te habías estado postergando. Te das cuenta de que muchas decisiones las tomabas pensando en cómo afectarían al otro, no en cómo te afectarían a ti. Ajustabas tus tiempos, tus planes, tus palabras, tus silencios. Y aunque te decías que era amor, en el fondo había una renuncia constante a tu propio ritmo. Cuando empiezas a cambiar eso, aparece una culpa sutil. Una sensación de estar siendo demasiado. Demasiado clara. Demasiado firme. Demasiado enfocada en ti. Esa culpa no viene de una falla real, viene de haber aprendido que cuidarte podía poner en riesgo el vínculo. Pero poco a poco entiendes que el vínculo que solo existe si tú te reduces no es un vínculo que pueda sostenerte a largo plazo. Y esa comprensión, aunque duela, te libera de la necesidad de justificarte. También empiezas a notar que dar más de lo que recibes te mantenía ocupada. Ocupada en el otro. Ocupada en el vínculo. Ocupada en sostener algo externo. Y esa ocupación constante te alejaba de preguntas más profundas. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace sentir viva más allá de una relación? Al reducir tu entrega excesiva, esas preguntas emergen. Y no siempre tienen respuestas inmediatas. A veces traen silencio. A veces traen incertidumbre. Pero ese espacio, aunque incómodo, es fértil. Es el espacio donde empiezas a reencontrarte contigo sin intermediarios. Empiezas a construir una relación distinta con tu propio deseo. Ya no lo postergas. Ya no lo minimizas. Ya no lo condicionas a la disponibilidad de otro. Te permites querer sin pedir permiso. Te permites elegir sin explicarte. Te permites cambiar sin sentir que traicionas a nadie. Y aquí ocurre algo fundamental, tu forma de dar se vuelve selectiva. No das a cualquiera. No das de inmediato. No das esperando. Das cuando hay reciprocidad, presencia, coherencia. Y cuando eso no aparece, no te quedas intentando crear equilibrio sola. Empiezas a entender que una relación no se equilibra con más entrega de una sola parte. Se equilibra cuando ambas personas están dispuestas a sostener. Y si eso no ocurre, no es algo que puedas compensar con amor extra. Dar más de lo que recibes también estaba ligado a una idea silenciosa, que el amor se gana. Que hay que demostrarlo. Que hay que merecerlo. Y ahora esa idea empieza a desmoronarse. Empiezas a sentir que el amor auténtico no te pide pruebas constantes, te reconoce. Este cambio no te hace indiferente. Te hace más honesta. Ya no fuerzas conexiones. Ya no persigues atención. Ya no interpretas la falta de respuesta como un reto. Si alguien no puede o no quiere estar, lo aceptas. No lo conviertes en una misión personal. Y aunque a veces extrañes la antigua intensidad, también reconoces el desgaste que venía con ella. Reconoces cuántas veces estuviste presente mientras el otro estaba a medias. Cuántas veces diste contención sin recibirla.
¿Cuántas veces sostuviste sin ser sostenida? Ahora tu estándar interno es distinto. No buscas perfección, buscas coherencia. No buscas promesas, buscas acciones. No buscas intensidad, buscas estabilidad emocional. Y ese cambio interno redefine completamente lo que permites entrar en tu vida. El proceso continúa. No es lineal. Habrá momentos en los que el impulso de dar de más reaparezca. No como un error, sino como un reflejo de viejas formas. Pero ahora sabes reconocerlo. Sabes detenerte. Sabes elegirte. Y mientras sigues avanzando, algo se vuelve claro, ya no estás dispuesta a construir relaciones donde tu presencia sea el sostén principal. Ya no quieres ser el equilibrio de algo que no se sostiene por sí mismo. Ya no quieres amar desde el esfuerzo constante. Quieres amar desde el encuentro. A medida que este proceso se consolida, empiezas a darte cuenta de algo que antes pasaba inadvertido. Dar más de lo que recibes no solo afecta tus relaciones, afecta tu percepción del amor mismo. Sin notarlo, habías asociado amar con esforzarte, con aguantar, con adaptarte. El amor se volvió algo que requería energía constante, vigilancia emocional y una atención casi permanente al estado del otro. Y cuando el amor se vive así, se vuelve pesado. No por falta de sentimiento, sino por exceso de carga. Una carga que no debería estar ahí. Empiezas a comprender que muchas veces no estabas dando desde la abundancia, sino desde el miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que, si no aportabas más, el vínculo se deshiciera. Miedo a quedarte sola. Ese miedo no siempre era consciente, pero guiaba muchas de tus acciones. Ahora, al reducir esa entrega automática, ese miedo queda expuesto. Ya no está cubierto por la acción constante. Ya no está anestesiado por el hacer por el otro. Y enfrentarlo es incómodo. Porque te obliga a reconocer que durante mucho tiempo pusiste tu seguridad emocional en manos ajenas. Este reconocimiento no llega para castigarte, llega para devolverte el poder. Porque cuando ves que estabas dando para sentirte segura, entiendes que esa seguridad no puede venir de afuera. Tiene que construirse dentro de ti. Poco a poco, empiezas a tolerar algo nuevo, la incertidumbre sin reacción inmediata. Antes, ante la mínima distancia del otro, actuabas. Ahora, observas. Esperas. No desde la pasividad, sino desde la confianza en que no necesitas intervenir para sostener lo que es real. Si el vínculo es genuino, no se rompe por un poco de espacio. Si se rompe, nunca fue tan sólido como creías. Este cambio transforma profundamente tu energía. Ya no estás constantemente disponible. Ya no estás siempre pendiente. Ya no te adelantas. Y esa ausencia de sobreentrega crea algo inesperado, espacio. Espacio para que el otro muestre quién es sin tu esfuerzo constante. Espacio para que tú te escuches. Espacio para que la relación revele su verdadera naturaleza. Y no todas lo resisten. Algunas personas se alejan cuando dejas de dar de más. No porque tú hayas cambiado para mal, sino porque el vínculo dependía de tu sobreesfuerzo. Eso duele, pero también aclara. Te muestra qué relaciones se sostenían por inercia y cuáles tenían una base real. Aquí aparece una nueva forma de dolor, distinta a la anterior. Ya no es el dolor de no ser suficiente, es el dolor de ver con claridad. Y aunque es más silencioso, también es más honesto. Porque no te traiciona. Empiezas a notar que cuando no das de más, te vuelves más visible. Visible en tus límites. Visible en tus deseos. Visible en tus necesidades. Antes, al dar constantemente, te diluías. Ahora, al regularte, apareces. Y no todos saben qué hacer con eso. Pero tú sí empiezas a saberlo. Empiezas a disfrutar de relaciones donde no tienes que empujar, sostener ni convencer. Donde el interés es mutuo. Donde el cuidado es compartido. Donde no hay que recordarle al otro que existes. Y esas relaciones, aunque al principio se sienten menos intensas, con el tiempo se sienten más profundas. Tu sistema emocional se reeduca. Aprende que el amor no es urgencia. Que la cercanía no se prueba con sacrificio. Que la conexión no depende de cuánto das, sino de cuánto se encuentran. También cambia tu diálogo interno.
Dejas de reprocharte por no haber dado suficiente. Dejas de preguntarte qué más podrías haber hecho. Empiezas a preguntarte si el vínculo realmente te ofrecía algo a ti. Esa pregunta, simple pero poderosa, te devuelve al centro. Dar más de lo que recibes también estaba ligado a una lealtad antigua, la lealtad a ser la fuerte, la comprensiva, la que sostiene. Y soltar ese rol implica permitirte ser sostenida. Implica aceptar ayuda. Implica recibir sin culpa. Y eso, para muchas mujeres, es uno de los aprendizajes más difíciles. Recibir te confronta con tu merecimiento. Te obliga a creer que no tienes que hacer más para ser amada. Que no tienes que demostrar. Que no tienes que ganarte un lugar. Y esa creencia tarda en instalarse, pero cuando lo hace, transforma todo. Sigues avanzando, aprendiendo a equilibrar tu entrega con tu autocuidado. A dar sin vaciarte. A amar sin desaparecer. A quedarte sin abandonarte. Y aunque el camino es largo, hay algo que ya se ha redefinido en ti, tu valor dejó de estar atado a cuanto das. Con el tiempo, algo dentro de ti comienza a estabilizarse. Ya no reaccionas con la misma ansiedad ante la posibilidad de perder a alguien. No porque no te importe, sino porque has aprendido que perderte a ti misma es un precio demasiado alto. Esa comprensión no nace de la teoría, nace del cansancio. Del cansancio de sostener vínculos donde siempre eras tú quien estaba disponible, tú quien entendía, tú quien esperaba. Empiezas a ver con más claridad cómo muchas de esas relaciones se construían sobre una dinámica desigual. No necesariamente injusta de forma consciente, pero sí desequilibrada. Tú ofrecías presencia constante, comprensión profunda, contención emocional. A cambio, recibías migajas afectivas que aprendiste a valorar como si fueran grandes gestos. No porque lo fueran, sino porque tu sistema emocional estaba acostumbrado a sobrevivir con poco. Ese aprendizaje temprano, aprender a conformarte, a no pedir demasiado, a agradecer incluso lo mínimo, dejó huellas profundas. Y aunque durante años funcionó como una estrategia para mantener vínculos, también te fue alejando lentamente de ti misma. Cada vez que minimizabas una necesidad, cada vez que justificabas una ausencia, cada vez que te decías no es para tanto, estabas entrenándote para aceptar menos de lo que merecías. Ahora, cuando empiezas a detener ese mecanismo, aparece una sensación extraña, culpa. Culpa por no estar tan disponible. Culpa por decir que no. Culpa por priorizarte. Esa culpa no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás rompiendo una lealtad antigua. Una lealtad hacia una versión tuya que sobrevivió complaciendo. Al principio, esa culpa intenta convencerte de volver atrás. Te dice que estás siendo fría, egoísta, distante. Pero si observas con honestidad, te das cuenta de que no te has vuelto inaccesible, te has vuelto selectiva. Y hay una gran diferencia entre cerrarte y cuidarte. En este nuevo estado, empiezas a notar cómo cambia la forma en que te relacionas. Ya no buscas personas que necesiten ser rescatadas emocionalmente. Ya no te atrae quien está roto y promete cambiar. Ya no confundes intensidad con conexión. Hay algo en ti que se calma cuando alguien es claro, consistente, emocionalmente presente. Y esa calma, al principio, se siente casi aburrida. Porque tu sistema nervioso estaba acostumbrado al sube y baja emocional, a la incertidumbre, a la espera. La calma no activa la misma química. No genera la misma urgencia. Pero con el tiempo, se vuelve adictiva de otra manera, porque no te desgasta. Empiezas a entender que el amor sano no te mantiene en vilo. No te hace dudar constantemente de tu valor. No te obliga a estar alerta. El amor sano te permite respirar. Te permite ser. Te permite bajar la guardia sin miedo a desaparecer. También empiezas a revisar tu historia con una mirada más compasiva. Ya no te juzgas por haber amado de más. Reconoces que lo hiciste con las herramientas que tenías. Que diste lo que aprendiste a dar. Que buscabas conexión, no sacrificio. Y esa comprensión suaviza la dureza con la que solías mirarte. Este proceso no es lineal. Hay días en los que vuelves a viejos impulsos. Días en los que quieres escribir primero, explicar de más, justificarte. Pero ahora hay una pausa.
Un espacio interno donde te preguntas si realmente necesitas hacerlo o si estás respondiendo a un reflejo antiguo. Esa pausa lo cambia todo. Porque en esa pausa recuperas elección. Ya no actúas por automatismo. Eliges desde la conciencia. Y elegir desde ahí implica aceptar que no todos los vínculos van a continuar. Que algunas personas solo podían quedarse mientras tú te desbordabas. Aceptar eso duele. Duele porque implica duelo. Duelo por lo que fue. Duelo por lo que esperaste. Duelo por la imagen que tenías de ciertas relaciones. Pero es un dolor limpio, sin autoabandono. Un dolor que no te rompe, te reorganiza. A medida que avanzas, también cambia tu relación contigo misma. Empiezas a escucharte con más atención. A detectar el cansancio antes de que se vuelva agotamiento. A respetar tus límites antes de que se conviertan en resentimiento. A decir lo que sientes sin miedo a incomodar. Y algo muy importante ocurre, dejas de negociar tu dignidad por afecto. Dejas de justificar la falta de reciprocidad. Dejas de convencerte de que así es el amor. Empiezas a comprender que el amor que duele constantemente no es amor, es apego mezclado con miedo. Esta claridad no te vuelve dura. Te vuelve honesta. Honesta contigo y con los demás. Ya no prometes lo que no puedes sostener. Ya no das esperando que el otro cambie. Das cuando hay encuentro real. Poco a poco, tu energía cambia. Ya no estás disponible para vínculos confusos. Ya no te quedas donde tienes que explicarte demasiado. Ya no persigues a quien no sabe estar. Y aunque eso reduce tu círculo, aumenta tu paz. Sigues avanzando, reconociendo que amar no debería implicar perderte, que vincularte no debería exigirte renunciar a tu centro, que acompañar no significa cargarte al otro encima. Y en esa comprensión, algo profundo se reordena dentro de ti. Conforme avanzas en este proceso, empiezas a notar que ya no te explicas tanto. Antes sentías la necesidad de justificar cada emoción, cada límite, cada decisión. Querías que el otro entendiera, que viera tu punto, que reconociera tu intención. Ahora no. Ahora comprendes que quien realmente quiere comprenderte no necesita largas explicaciones. Y quien no quiere hacerlo, tampoco cambiará aunque te desgastes hablando. Este cambio es profundo porque altera una creencia muy arraigada, la idea de que, si te explicas mejor, el otro se quedará. Durante mucho tiempo confundiste claridad con entrega, comunicación con sacrificio. Pensabas que amar era esforzarte más, dar más, aguantar más. Pero el tiempo te enseñó algo distinto. El amor que necesita que te reduzcas para existir, no es amor, es dependencia disfrazada. Empiezas a sentir una extraña serenidad al soltar conversaciones inconclusas, vínculos ambiguos, promesas vagas. Ya no necesitas cerrar todo con palabras perfectas. A veces el cierre es interno. A veces basta con dejar de insistir. Y aunque esa forma de soltar no siempre es comprendida por los demás, tú sabes por qué lo haces. También descubres que tu sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es una brújula. Durante años la usaste para adaptarte a los demás, para anticipar necesidades ajenas, para evitar conflictos. Ahora la usas para escucharte. Para detectar cuando algo no vibra contigo. Para retirarte antes de traicionarte. Y esa retirada no es huida. Es autocuidado. A medida que te afirmas en esta nueva manera de estar, algunas personas se incomodan. No porque hayas cambiado para peor, sino porque ya no respondes como antes. Ya no rescatas. Ya no persigues. Ya no llenas silencios que no te corresponden. Y eso obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. No todos soportan eso. Algunas personas se alejan sin explicaciones. Otras intentan volver cuando sienten tu ausencia. Pero tú ya no reaccionas desde la urgencia. Observas. Sientes. Y eliges. Porque ahora sabes que no todo reencuentro es una señal, y no toda nostalgia es amor. Este nuevo estado interior también transforma tu relación con la soledad. Antes la temías. La asociabas con abandono, con fracaso, con carencia. Ahora la experimentas como un espacio fértil. Un lugar donde no tienes que demostrar nada, donde puedes escucharte sin ruido, donde tu energía se reordena. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un umbral.
En ese espacio comienzas a reconocerte sin la mirada del otro. Descubres quién eres cuando no estás esperando un mensaje, una validación, una respuesta. Y lo que encuentras puede ser incómodo al principio, silencios internos, emociones no resueltas, preguntas pendientes. Pero también encuentras una fuerza que antes estaba dispersa. Empiezas a sentirte completa sin necesidad de ser completada. Y eso cambia radicalmente la forma en que eliges. Ya no eliges desde la carencia, sino desde la coherencia. Ya no te conformas con la intensidad inicial. Observas la constancia. Observas la presencia. Observas cómo te sientes cuando estás con esa persona, no solo lo que sientes por ella. Aprendes a distinguir entre conexión y activación emocional. Entre deseo y apego. Entre amor y miedo a perder. Este discernimiento no llega de golpe. Se construye con cada límite sostenido, con cada vez que te eliges, con cada vínculo que no fuerzas. Y aunque a veces extrañas la versión antigua de ti, la que sentía todo con intensidad, la que se entregaba sin reservas, también reconoces que esa versión estaba cansada. Ahora hay menos drama, pero más verdad. Menos ansiedad, pero más profundidad. Menos ruido, pero más sentido. Empiezas a vivir desde un centro interno más estable. Ya no te desbordas ante la incertidumbre. Ya no te abandonas por atención. Ya no confundes ausencia con misterio. Sabes que quien quiere estar, está. Y quien no, no necesita ser perseguido. Esta claridad te devuelve algo esencial, tu dignidad emocional. Y desde ahí, todo se reorganiza. Tu cuerpo responde diferente. Duermes mejor. Respiras mejor. Te tensas menos. Tu intuición se afina. Tus decisiones se vuelven más simples, no porque la vida lo sea, sino porque ya no te enredas donde no hay reciprocidad. Sigues caminando, sabiendo que este proceso no te hace invulnerable, pero sí más consciente. Sigues sintiendo, sigues amando, pero ya no te pierdes en el intento. Con el tiempo también empiezas a notar algo que antes te resultaba invisible, ya no intentas salvar a nadie. Durante mucho tiempo creíste que amar era permanecer, sostener, comprender incluso aquello que te hería. Te convertiste en refugio, en pausa, en lugar seguro para personas que no sabían quedarse. Y aunque eso te daba una identidad, la de quien ama profundo, también te desgastaba en silencio. Ahora entiendes que no todo el mundo que llega a tu vida quiere construir algo contigo. Algunos solo buscan alivio temporal. Otros, confirmación de que aún pueden ser deseados. Otros, una distracción para no mirarse por dentro. Y tú, que sientes con profundidad, confundías esa cercanía inicial con una promesa implícita. Pero hoy ya no. Hoy percibes cuando alguien se acerca desde la confusión y cuando desde la presencia. Ya no romantizas la ambigüedad. Ya no interpretas la distancia como misterio. Ya no lees entre líneas para justificar lo que no se dice con hechos. Has aprendido que el amor no se adivina. Se demuestra. Este aprendizaje no vino de la teoría. Vino de la repetición. De las despedidas sin cierre. De los regresos que no cambiaban nada. De las conversaciones que prometían mucho y sostenían poco. Y poco a poco, algo en ti dejó de esperar. No porque te hayas vuelto dura, sino porque te volviste clara. Esa claridad también te llevó a mirar hacia atrás, a observar tu historia emocional con honestidad. A reconocer cómo ciertas dinámicas se repetían bajo distintos nombres, rostros y circunstancias. Y no desde el juicio, sino desde la comprensión. Comprendiste que muchas veces no elegías a la persona, sino la emoción que te resultaba familiar. La intensidad. La incertidumbre. La sensación de tener que ganarte el amor. Aquello que activaba algo profundo en ti, aunque también te doliera. Y al verlo, algo se acomodó. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes seguir actuando igual. Empiezas a darte cuenta de que la paz te atrae tanto como antes te atraía la intensidad. Que la estabilidad ya no te parece aburrida, sino nutritiva. Que alguien emocionalmente disponible no te quita libertad, sino ansiedad. Y ese cambio interno redefine completamente tu manera de vincularte. Ya no te lanzas. Ya no te adelantas. Ya no proyectas futuros antes de tiempo. Te permites conocer. Te permites observar.
Te permites ir despacio. Y ese ritmo nuevo no significa frialdad, sino respeto por tu propio proceso. Porque ahora sabes que lo que se construye desde la prisa suele desmoronarse con facilidad. También cambia tu diálogo interno. Antes te culpabas cuando algo no funcionaba. Te preguntabas qué hiciste mal, qué podrías haber dicho distinto, qué deberías haber sido. Ahora, en lugar de atacarte, te escuchas. Te preguntas qué sentías, qué necesitabas, qué ignoraste por miedo a perder. Y en ese ejercicio aparece una versión tuya más compasiva. Empiezas a honrar a la mujer que fuiste. Agradeces su capacidad de amar, incluso cuando no supo ponerse límites. Reconoces que hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. Y desde ahí, sin reproche, eliges hacerlo diferente. Este proceso también te vuelve más selectiva con tu energía. Ya no la entregas a cualquiera. Ya no explicas tu valor. Ya no te quedas donde tienes que demostrar constantemente quién eres. Y aunque a veces ese camino se siente solitario, también se siente auténtico. Porque la autenticidad tiene un precio, no encajar en lugares donde antes sí encajabas. No resonar con personas que antes eran centrales. No compartir los mismos intereses, conversaciones o dinámicas. Pero también tiene una recompensa, coherencia interna. Empiezas a sentirte en paz contigo incluso cuando las cosas no están completamente resueltas afuera. Y esa paz no es euforia. Es una calma silenciosa. Un saber interno de que ya no te estás traicionando. Y cuando dejas de traicionarte, algo profundo se ordena. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tus límites, más claros. Tu intuición, más confiable. No porque no dudes, sino porque ya no te ignoras. Este camino no te hace perfecta. Todavía sientes nostalgia. Todavía hay días en los que recuerdas a quien no supo quedarse. Todavía aparecen preguntas sin respuesta. Pero ahora no te pierdes en ellas. Las atraviesas. Las comprendes. Y sigues. Porque sabes que cada paso que das desde tu verdad te aleja de lo que te hiere y te acerca a lo que te sostiene. En este punto del camino también descubres algo que al principio incomoda aceptar. Muchas veces no era amor lo que te mantenía unida a personas emocionalmente ausentes, sino esperanza. La esperanza de que, si eras suficiente, si eras paciente, si eras comprensiva, algo en ellos despertaría. Y esa esperanza te hacía permanecer incluso cuando ya estabas cansada. Pero la esperanza, cuando no está sostenida por hechos, se convierte en una forma sutil de autoabandono. Comprender esto no te vuelve amarga. Te vuelve honesta. Empiezas a ver que no puedes construir intimidad real con alguien que huye de sí mismo. Que no puedes crear profundidad con alguien que vive en la superficie de sus emociones. Que no puedes compartir presencia con alguien que solo aparece cuando le conviene. Y esta comprensión cambia tu forma de sentir. Ya no te aferras a las palabras bonitas si no vienen acompañadas de coherencia. Ya no te tranquilizas con promesas futuras si el presente es vacío. Ya no confundes intensidad con conexión. Empiezas a notar que el verdadero vínculo no acelera tu corazón por ansiedad, sino que lo calma. No te mantiene en alerta, sino en equilibrio. No te hace dudar de tu valor, sino que lo refleja. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Hay resistencia. Hay nostalgia por la forma antigua de amar, porque era intensa, porque te hacía sentir viva, porque te conectaba con una parte muy sensible de ti. Pero también reconoces que esa intensidad venía acompañada de desgaste, de silencios largos, de explicaciones que nunca llegaban, de esfuerzos unilaterales. Y entonces eliges algo distinto, aunque no sepas exactamente cómo se ve todavía. Elegir distinto también significa quedarte contigo cuando aparece el vacío. Antes, llenabas ese espacio con personas, mensajes, expectativas, historias imaginadas. Ahora te permites sentirlo. Te quedas. Escuchas. Observas lo que emerge cuando no estás distraída. Y en ese silencio empiezas a reconocerte. Descubres deseos que no habías escuchado. Necesidades que habías minimizado. Límites que habías cruzado por amor. Partes tuyas que pedían atención. Te das cuenta de que durante mucho tiempo fuiste experta en leer a otros, pero apenas comenzabas a leerte a ti. Sabías anticipar estados emocionales ajenos,
pero ignorabas los tuyos. Sabías adaptarte, pero no elegirte. Y ahora ese enfoque se invierte. Empiezas a preguntarte cómo te sientes tú en presencia de alguien, no solo cómo se siente la otra persona contigo. Empiezas a notar si te expandes o te encoges, si te relajas o te tensas, si puedes ser tú o si te editas. Ese registro interno se vuelve tu guía más confiable. También cambia tu relación con el rechazo. Antes lo vivías como una confirmación de no ser suficiente. Ahora lo ves como una información. No todo encaja, no todo vibra, no todo está destinado a quedarse. Y eso no habla de tu valor, sino de compatibilidad emocional. Este entendimiento te libera de intentar convencer, persuadir o demostrar. Dejas de competir por atención. Dejas de esforzarte por ser elegida. Dejas de quedarte donde tienes que reducirte. Y en ese soltar aparece algo nuevo, dignidad emocional. No una dignidad rígida o defensiva, sino una suave, firme, silenciosa. Esa que no necesita explicarse. Esa que no hace ruido. Esa que simplemente se retira cuando no hay reciprocidad. Y aunque a veces duele retirarse, duele menos que traicionarte. Este proceso también transforma tu idea de intimidad. Antes la asociabas con confesiones profundas, con compartir heridas, con abrirte rápido. Ahora entiendes que la intimidad real se construye con presencia sostenida, con actos consistentes, con cuidado cotidiano. No todo el que escucha tu historia merece quedarse en ella. Y tú aprendes a dosificar. A cuidar. A no entregarte completa en el primer acto. No porque tengas miedo, sino porque tienes conciencia. La conciencia de que tu energía es valiosa. La conciencia de que tu tiempo es limitado. La conciencia de que tu corazón no es un lugar de paso. Este camino te vuelve más selectiva, pero también más auténtica. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la elección. Ya no buscas ser completada, sino acompañada. Ya no te preguntas si alguien se quedará, sino si tú quieres quedarte. Y esa pregunta lo cambia todo. Porque cuando te eliges, las dinámicas cambian. Las conversaciones cambian. Las relaciones que llegan también cambian. Y aunque al principio el entorno puede resistirse a esta nueva versión tuya, tú sabes que no hay vuelta atrás. Has cruzado un umbral interno. Y a medida que te sostienes en esta nueva forma de habitarte, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido, la calma comienza a volverse familiar. No de inmediato, no sin resistencia, pero aparece. Y al principio incluso te inquieta. Porque estabas acostumbrada a vínculos que activaban tu sistema nervioso, que te mantenían en expectativa constante, que te hacían interpretar silencios, cambios de tono, ausencias súbitas. La calma no tenía misterio para ti. No tenía drama. No tenía urgencia. Y por eso, durante mucho tiempo, no la reconocías como amor. Ahora empiezas a entender que esa inquietud inicial frente a lo estable no significa aburrimiento, sino deshabituación. Es tu cuerpo aprendiendo un nuevo lenguaje. Un lenguaje donde no hace falta esforzarse para ser vista, donde no tienes que demostrar tu valor, donde no tienes que anticiparte al abandono. Y este reaprendizaje no es solo emocional, es profundo, casi corporal. Empiezas a notar cómo tu respiración cambia cuando estás con alguien que sí está disponible. Cómo tu pecho no se cierra. Cómo tu mente no corre escenarios futuros. Cómo no sientes la necesidad de controlar ni de prever. Simplemente estás. Y ese estar se vuelve un acto radical. Porque vienes de historias donde estar presente no era seguro. Donde abrirte significaba exponerte a la indiferencia. Donde amar implicaba adaptarte. Donde el vínculo se sostenía más por tu esfuerzo que por un encuentro real. Por eso ahora tu sistema interno necesita tiempo. Necesita comprobar, observar, verificar que no hay amenaza. Y tú se lo permites. Ya no te juzgas por ir despacio. Ya no te presionas para sentir algo inmediato. Ya no te obligas a encajar. Te das permiso de conocer desde un lugar más íntegro. Y en ese proceso, algo se reordena también en tu identidad. Dejas de verte como la que siempre da, la que siempre entiende, la que siempre espera. Empiezas a reconocerte como alguien que también puede recibir, que también puede ser sostenida, que también puede descansar dentro de un vínculo.
Esto no te hace pasiva. Te hace equilibrada. Empiezas a notar cuando una relación se vuelve unilateral sin necesidad de llegar al desgaste. Lo percibes temprano. No porque estés hipervigilante, sino porque estás conectada contigo. Y cuando lo notas, ya no negocias con tu incomodidad. La escuchas. Antes intentabas explicar lo que sentías esperando que el otro cambiara. Ahora expresas para ser clara contigo, no para convencer. Y si del otro lado no hay apertura, ya no lo tomas como un desafío personal. No todo es negociable. No todo se puede trabajar. No todo depende de ti. Aceptar esto te libera de una carga que llevabas sin darte cuenta. También cambia tu relación con la soledad. Antes era algo que tratabas de evitar, algo que llenabas rápidamente. Ahora se vuelve un espacio de regulación. Un lugar donde vuelves a ti. Donde te ordenas. Donde escuchas que necesitas realmente, no que te falta. La soledad deja de ser una amenaza y se convierte en una referencia. Desde ahí, cuando eliges a alguien, no lo haces para escapar de ti, sino para compartirte. No buscas que te complete, sino que te acompañe. No buscas intensidad, buscas verdad. Y esta verdad no siempre es cómoda, pero es estable. Empiezas a entender que el amor que vale la pena no te empuja a demostrar tu valor, sino que te lo recuerda. No te mantiene en vilo, te sostiene. No te confunde, te aclara. No te fragmenta, te integra. Y tú, que antes te adaptabas para no perder, ahora eliges no perderte. Este cambio no hace ruido. No es una revolución externa. Es una reorganización interna. Y como toda reorganización profunda, tiene momentos de duda, de nostalgia, de tentación de volver a lo conocido. Pero incluso cuando esa tentación aparece, algo en ti ya no encaja ahí. Porque has aprendido a reconocer cuando estás dando desde el deseo genuino y cuando desde la necesidad. Cuando estás eligiendo y cuando estás repitiendo. Cuando estás presente y cuando estás esperando. Y esa distinción se vuelve tu mayor fortaleza. Y con el tiempo, empiezas a notar que ya no te explicas tanto. Antes sentías la necesidad de justificar lo que sentías, de suavizarlo, de hacerlo digerible para el otro. Ahora no. Ahora nombras con más claridad, con menos adornos, con menos culpa. No porque te hayas vuelto dura, sino porque te has vuelto honesta. La honestidad contigo misma empieza a ser más importante que la aceptación externa. Descubres que muchas veces te quedabas donde no eras vista porque temías que, si mostrabas tu verdad completa, te dejaran. Y en ese intento de ser aceptada, te ibas desdibujando. Ahora prefieres ser fiel a ti, incluso si eso implica que alguien no se quede. Y aunque esa elección duele, también te fortalece. Empiezas a entender que no todo vínculo que termina es un fracaso. Algunos terminan porque ya cumplieron su función. Porque te mostraron lo que necesitabas ver. Porque te ayudaron a desarrollar discernimiento. Porque te empujaron a crecer. Ya no romantizas el sufrimiento. Ya no idealizas la espera. Ya no confundes aguantar con amar. Y este cambio se refleja incluso en los pequeños gestos cotidianos. En cómo respondes mensajes. En cómo manejas los silencios. En cómo te posicionas cuando algo no te parece bien. En cómo te retiras cuando sientes que algo se desbalancea. Antes esperabas a estar exhausta para irte. Ahora te vas cuando empieza a doler. Ese límite temprano es una forma de cuidado que antes no conocías. También cambia tu relación con la culpa. Antes te sentías culpable por necesitar, por pedir, por poner límites, por decir que no. Ahora entiendes que tus necesidades no son excesivas, solo eran invisibles en relaciones donde no había espacio para ellas. Y esa comprensión te devuelve una parte de ti que había silenciado. Empiezas a confiar más en tu percepción. En esa sensación corporal que aparece cuando algo no está alineado. Ya no la descartas. Ya no la racionalizas. Ya no la minimizas. La tomas en cuenta. Porque aprendiste que tu cuerpo siempre supo antes que tu mente. Y este aprendizaje no te vuelve desconfiada, te vuelve lúcida. No ves amenazas en todos lados, pero tampoco te vendes historias para sostener lo insostenible. Te permites ver a las personas como son, no como podrían ser. Este es uno de los cambios más profundos,
soltar el potencial imaginado. Dejar de amar una versión futura que tal vez nunca llegará. Quedarte con lo que hay, con lo que es, con lo que se muestra. Y desde ahí decidir. Eso te devuelve poder. No el poder de controlar al otro, sino el poder de elegir tu lugar. De elegir qué aceptas. De elegir que ya no negocias. De elegir cuánto te quedas. Empiezas a comprender que amar no es aguantar, sino coincidir. No es sacrificarse, sino encontrarse. No es perderse, sino expandirse. Y aunque todavía haya momentos de duda, ya no te quedas atrapada en ellos. Los atraviesas. Los escuchas. Aprendes de ellos. Porque ahora sabes que tu valor no depende de cuánto das, sino de cómo te cuidas mientras das. Y ese cuidado empieza a reflejarse en el tipo de personas que se acercan. Algunas se irán cuando noten que ya no estás disponible para relaciones a medias. Otras aparecerán precisamente porque sí saben estar. Y tú, esta vez, no tendrás prisa. Empiezas a darte cuenta de que gran parte de tu cansancio emocional no venía de amar, sino de sostener sola. De cargar con silencios ajenos, de interpretar gestos ambiguos, de justificar ausencias, de traducir migajas afectivas como si fueran pruebas de amor. Amar nunca fue el problema. El problema fue hacerlo en soledad emocional. Y cuando esa verdad se asienta, algo se acomoda dentro de ti. Empiezas a distinguir entre conexión y apego. Antes confundías la intensidad con profundidad, la ansiedad con interés, la incertidumbre con misterio. Ahora ves con más claridad que lo que te mantenía enganchada no era la persona, sino la activación constante que generaba en ti. Ese sube y baja emocional se había vuelto familiar, casi adictivo. Tu sistema nervioso estaba acostumbrado a vivir en alerta. Por eso, cuando aparece un vínculo más estable, más coherente, más presente, al principio no sabes cómo moverte ahí. No porque no sea correcto, sino porque no activa el mismo ruido interno. Y ese silencio puede parecer vacío cuando vienes de la tormenta. Pero poco a poco, empiezas a quedarte en ese silencio. A explorarlo. A sentirlo. Y descubres que en esa calma hay espacio para ser tú sin máscaras. Para decir lo que piensas sin miedo a que se rompa algo. Para mostrarte vulnerable sin sentir que estás dando ventaja. Para descansar emocionalmente sin culpa. Ese descanso es nuevo. Y profundamente reparador. Empiezas a notar cómo tu energía deja de dispersarse. Ya no estás pendiente del otro todo el tiempo. Ya no revisas cada gesto buscando señales. Ya no anticipas escenarios de abandono. Tu atención vuelve a ti, a tu cuerpo, a tus intereses, a tus procesos internos. Te habitas más. Y cuanto más te habitas, menos toleras aquello que te saca de tu centro. No desde la rigidez, sino desde la coherencia. Ya no necesitas grandes traiciones para darte cuenta de que algo no te hace bien. Te basta con cómo te sientes. Ese criterio interno se vuelve tu guía principal. También empiezas a entender que no todo vínculo requiere ser salvado. Que no todas las historias están destinadas a transformarse. Que no todas las personas están en el mismo nivel de conciencia emocional. Y eso no las hace malas, pero sí incompatibles contigo en este momento. Aceptar la incompatibilidad sin convertirla en rechazo es una forma madura de amor propio. Antes te quedabas intentando adaptarte, esperando que el otro creciera, justificando sus límites como si fueran temporales. Ahora aceptas lo que es. Y desde ahí decides si eso encaja o no en tu vida. Y si no encaja, te retiras con más paz que antes. No porque no te importe, sino porque te importas. Este cambio también transforma tu forma de amar. Ya no amas desde la carencia, sino desde la elección. No buscas que te elijan para sentirte valiosa. Te eliges primero, y desde ahí compartes. No te aferras a quien no puede estar. Permites que quien quiera estar lo haga sin pruebas constantes. Empiezas a confiar en la reciprocidad sin tener que forzarla. Y cuando esa reciprocidad no aparece, no te preguntas qué hiciste mal. Te preguntas si eso es lo que quieres para tu vida. Esa pregunta lo cambia todo. Porque desplaza el foco del otro hacia ti. Te vuelves más selectiva, no por miedo, sino por claridad. Ya no te conformas con la promesa implícita. Necesitas coherencia entre palabras y acciones.
Necesitas presencia real, no intenciones vagas. Necesitas estabilidad emocional, no intensidad intermitente. Y al pedir eso, no te estás volviendo exigente. Te estás volviendo consciente. Este proceso también despierta duelos. Duelos por las versiones de ti que se quedaron demasiado tiempo. Duelos por los vínculos que no pudieron acompañarte en este crecimiento. Duelos por las ilusiones que soltaste. Y permites esos duelos sin negarlos. Porque sabes que crecer también implica despedirse. Pero junto con esos duelos, aparece una sensación nueva, ligereza. Menos carga emocional. Menos autoexigencia. Menos necesidad de encajar. Más espacio interno. Más silencio fértil. Más claridad. Y desde ahí, tu forma de vincularte ya no nace del miedo a perder, sino del deseo de compartir. Ya no te defines por quién se queda o quién se va. Te defines por cómo te sostienes a ti misma en el proceso. Eso te vuelve emocionalmente libre. Y esa libertad no te aleja del amor. Te acerca a un amor más real, más presente, más consciente. Un amor donde no tienes que desaparecer para que el otro exista. Un amor donde no tienes que esforzarte para ser elegida. Un amor donde puedes ser tú, completa, imperfecta, viva. Y aunque el camino sigue desplegándose, algo esencial ya se ha transformado, ya no te abandonas para que alguien más se quede. Ese es el verdadero cambio. Y con ese cambio interno, algo más comienza a revelarse, empiezas a verte a ti misma con una mirada distinta. No como alguien que siempre elige mal, sino como alguien que hizo lo mejor que pudo con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Esa compasión hacia tu historia es fundamental, porque corta el ciclo de autoacusación que durante años te mantuvo atrapada. Dejas de preguntarte por qué te pasó y empiezas a preguntarte qué te mostró. Y esa pregunta abre profundidad. Empiezas a reconocer que muchas de tus elecciones pasadas nacieron de una necesidad legítima: ser vista, ser elegida, ser importante para alguien. No había debilidad en eso. Había humanidad. Lo que cambió no fue tu deseo de amar, sino tu comprensión de cómo cuidarte mientras amas. Ahora sabes que no todo lo que atrae es bueno para ti. Y que no todo lo que duele te hace crecer. Empiezas a notar cómo antes confundías familiaridad con seguridad. Te sentías atraída por lo conocido, incluso cuando lo conocido era la distancia emocional, la ambigüedad, la espera constante. Eso no era amor, era repetición. Y hoy puedes verlo sin vergüenza, sin culpa, sin necesidad de castigarte. Porque ver con claridad es un acto de madurez. También empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Antes te esforzabas por demostrar que eras suficiente, comprensiva, paciente, especial. Ahora entiendes que quien tiene la capacidad de verte, te verá sin demostraciones. Y quien no, no importa cuánto entregues, no lo hará. Esa verdad es sobria, pero liberadora. Empiezas a invertir tu energía de otra forma. Menos en descifrar al otro, más en escucharte. Menos en sostener lo que se cae, más en fortalecer lo que te sostiene. Menos en esperar señales, más en observar hechos. Y los hechos empiezan a hablarte con claridad. Cuando alguien está disponible, no te genera confusión constante. Cuando alguien quiere estar, se nota. Cuando hay interés real, no tienes que perseguirlo. Cuando hay presencia, no tienes que rogarla. Estas cosas, que antes parecían ideales lejanos, ahora se vuelven criterios básicos. Y eso no te vuelve fría. Te vuelve coherente. También cambia tu ritmo. Antes todo era urgente. Necesitabas respuestas, definiciones, pruebas. Ahora puedes tolerar el tiempo sin ansiedad. No porque no te importe, sino porque confías más en ti. Sabes que, pase lo que pase, no te vas a perder en el proceso. Esa confianza interna es nueva. Y poderosa. Empiezas a sentirte más entera incluso cuando no hay alguien a tu lado. No porque rechaces el vínculo, sino porque ya no dependes de él para sentirte válida. Y desde ese lugar, el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una elección consciente. Eso transforma por completo la experiencia. Empiezas a notar que tu voz interna es más firme. Que ya no se apaga cuando alguien se aleja. Que ya no se cuestiona cada vez que no eres elegida.
que ya no se traiciona para mantener una conexión. Tu centro se vuelve más estable. Y desde ese centro, cuando aparece alguien que no puede ofrecer presencia real, ya no te quedas esperando a que cambie. No lo empujas. No lo fuerzas. No lo interpretas. Simplemente observas y decides. Esa decisión puede doler, pero no te desarma. Porque ahora sabes que perder una relación que te desconecta de ti no es una pérdida real. Es una liberación silenciosa. Un acto de coherencia. Una forma de respeto hacia tu proceso. Y en ese respeto, empiezas a experimentar algo que antes parecía imposible: paz emocional. No una paz absoluta, no una calma constante, sino una base interna desde la cual navegar las emociones sin perderte en ellas. Una sensación de estoy bien conmigo, incluso cuando algo duele. Esa base lo cambia todo. Porque desde ahí, el amor deja de ser una lucha por permanecer y se convierte en un espacio donde puedes respirar. Donde no tienes que disminuirte. Donde no tienes que esperar a ser elegida. Donde no tienes que demostrar nada. Y aunque el camino continúa, ya no lo recorres desde la carencia, sino desde la presencia. Y desde esa presencia empieza a emerger una pregunta más profunda, una que antes evitabas porque removía demasiado. ¿Qué tipo de amor estás realmente disponible para recibir ahora? No el que idealizas, no el que persigues, sino el que puedes sostener sin perderte. Porque también descubres algo importante: así como antes elegías desde la herida, ahora estás aprendiendo a elegir desde la integridad. Y eso implica aceptar que no todo lo que brilla encaja con la vida que estás construyendo. Hay conexiones intensas que no son compatibles con tu estabilidad. Hay personas fascinantes que no pueden acompañarte emocionalmente. Y reconocer eso no te hace menos abierta al amor, te hace más honesta. Empiezas a notar que tu tolerancia al desequilibrio disminuye. Donde antes te quedabas explicando, ahora te escuchas. Donde antes negociabas lo esencial, ahora lo proteges. Donde antes te adaptabas para no incomodar, ahora te expresas aunque incomode. Y no lo haces desde la rebeldía, sino desde el respeto por ti. También cambia tu forma de interpretar el rechazo. Antes lo vivías como una confirmación de tus miedos más antiguos. Ahora lo ves como información. Como una señal que te orienta. Como una respuesta que, aunque no siempre es la que deseas, te ahorra permanecer en lugares donde no podrías florecer. Ese cambio de mirada te devuelve energía. Ya no gastas tanta fuerza intentando ser elegida. La usas para construir una vida que te represente. Para profundizar en tus intereses. Para fortalecer tu mundo interno. Para rodearte de vínculos donde hay reciprocidad, escucha y cuidado. Y cuanto más sólida te vuelves, menos atractivo resulta aquello que antes te atrapaba. No porque haya desaparecido del todo la atracción, sino porque ya no te domina. Puedes sentirla sin actuarla. Puedes reconocerla sin seguirla. Puedes observarla sin que dirija tus decisiones. Eso es madurez emocional. Empiezas a darte permiso para ir despacio. Para no saberlo todo. Para no definirlo todo de inmediato. Para dejar que las cosas se revelen con el tiempo. Y en ese ritmo más consciente, aprendes a confiar en que no necesitas apresurar el amor para que sea real. Lo real se sostiene. Lo real no huye. Lo real no te confunde constantemente. Y aunque todavía aparezcan momentos de nostalgia, de recuerdo, de duda, ya no te arrastran. Los sientes, los reconoces, los atraviesas. Pero no vuelves atrás. No porque no puedas, sino porque ya no quieres. Porque ahora sabes cómo se siente estar contigo cuando te eliges. Y esa sensación se vuelve tu referencia. Desde ahí, cuando alguien se acerca, no preguntas ¿me va a elegir?, sino ¿cómo me siento siendo yo aquí? Esa pregunta cambia todo. Te devuelve poder sin endurecerte. Te protege sin cerrarte. Te orienta sin aislarte. Y así, paso a paso, sin grandes declaraciones, sin gestos dramáticos, vas construyendo una forma de amar más consciente. Una forma donde no tienes que desaparecer para que el otro exista. Una forma donde no tienes que sostener sola. Una forma donde tu bienestar no es negociable. Eso no significa que no volverás a sentir miedo nunca más. Significa que ahora sabes qué hacer cuando aparece.
Sabes escucharlo sin obedecerlo. Sabes acompañarlo sin dejar que decida por ti. Y esa capacidad, la de permanecer contigo incluso en la incertidumbre, es una de las transformaciones más profundas que puedes experimentar. Porque cuando ya no te abandonas, el amor deja de ser un riesgo constante. Y se convierte en un encuentro posible. Y en ese punto del camino, algo se afina todavía más. Empiezas a notar que ya no te engancha cualquier historia. Antes bastaba con una chispa, una promesa implícita, una atención intermitente para activar tu esperanza. Ahora no. Ahora tu cuerpo participa en la decisión. Tu energía responde. Tu calma opina. Si algo te acelera de forma constante, si te saca de tu centro, si te hace dudar de ti una y otra vez, ya no lo interpretas como pasión. Lo reconoces como desalineación. Y aunque una parte de ti todavía pueda sentirse atraída, ya no entregas tu dirección interna a esa atracción. Ese es un cambio silencioso, pero enorme. Empiezas a confiar en la estabilidad como algo deseable. Ya no te parece aburrida. Ya no la asocias con falta de emoción. Empiezas a sentir que en la estabilidad hay profundidad, hay espacio, hay posibilidad de crecer sin estar a la defensiva. Y te das cuenta de que gran parte de tu historia emocional estuvo marcada por la hiperadaptación. Aprendiste a leer al otro antes que a escucharte. A anticiparte a sus estados. A acomodarte a sus silencios. A reducirte para no perder el vínculo. Hoy, esa estrategia ya no te sirve. Y por eso se cae. No porque estés fallando, sino porque estás cambiando. Empiezas a permitirte ocupar espacio. A expresar desacuerdo. A mostrar necesidades sin suavizarlas. A decir esto no me hace bien sin entrar en largas explicaciones. Y cuando lo haces, observas algo revelador. Algunas personas no saben qué hacer con una mujer que se respeta. No porque seas demasiado, sino porque ya no eres manipulable emocionalmente. Y eso filtra tu entorno. Algunas presencias se disuelven. Otras se reconfiguran. Y otras, nuevas, empiezan a acercarse desde un lugar distinto. No con urgencia, no con juegos, no con ambigüedad, sino con presencia. Y tú, esta vez, no corres. Observas. Sientes. Te das tiempo. Porque ahora sabes que lo que es para ti no necesita persecución. No necesita sacrificio constante. No necesita que te traiciones para sostenerlo. Empiezas a reconocer que el amor sano no te hace dudar de tu valor. No te pone a competir. No te mantiene en estado de alerta. No te exige que pruebes nada. Te acompaña. Te sostiene. Te expande. Y esa comprensión también transforma tu relación contigo misma cuando estás sola. Ya no ves la soledad como una carencia que hay que llenar. La ves como un espacio fértil. Un lugar donde te escuchas, te ordenas, te fortaleces. Empiezas a disfrutar tu propia compañía sin sentir que falta algo. Y desde ahí, cualquier vínculo que llegue no viene a completar un vacío, sino a compartir una plenitud en construcción. Eso cambia completamente la dinámica. Porque ahora no eliges desde el miedo a perder, sino desde el deseo de compartir. No te quedas por costumbre. No insistes por ansiedad. No te aferras por inseguridad. Eliges porque hay coherencia. Porque hay presencia. Porque hay cuidado mutuo. Y aunque el proceso sigue, aunque todavía haya capas por explorar, algo esencial ya está integrado. Sabes que mereces un amor donde no tengas que desaparecer para que el otro exista. Y esa certeza, una vez que se instala, ya no se va. Y a medida que esa certeza se vuelve más estable, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido, ya no negocias tu paz por una conexión. Antes, aunque no lo llamarás así, estabas dispuesta a sacrificar tu tranquilidad con tal de sentirte vinculada. Hoy, la paz se vuelve un criterio. Si algo la rompe de forma constante, deja de ser opción, aunque haya afecto, historia o atracción. Eso no te vuelve insensible. Te vuelve consciente. Empiezas a ver con claridad cómo antes medías el amor por cuanto estabas dispuesta a soportar. Cuánto aguantabas. Cuánto cedías. Cuánto esperabas. Ahora mides el amor por algo distinto, cómo te sientes contigo cuando estás ahí. Si te expandes o te encoges. Si te expresas o te callas.
si descansas o te tensas. Ese cambio de referencia interna reorganiza todo. También empiezas a notar que ya no tienes la misma urgencia por ser comprendida por quien no puede comprenderte. Antes explicabas, traducías, justificabas. Ahora observas. Si alguien no puede encontrarse contigo en un nivel emocional básico, no lo tomas como un desafío personal. Lo aceptas como un límite real. Y los límites, cuando se respetan, traen alivio. Empiezas a darte permiso para no quedarte donde siempre tienes que adaptarte. Para no invertir energía en quien no puede corresponderla. Para no sostener conversaciones donde tus emociones son minimizadas o invalidadas. Y lo más importante, dejas de cuestionarte por necesitar profundidad. Antes te preguntabas si eras demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado emocional. Hoy entiendes que no eras demasiado, solo estabas en espacios donde no había capacidad para lo que ofrecías. Esa comprensión sana algo muy profundo. Empiezas a honrar tu capacidad de sentir como una fortaleza, no como una debilidad. Dejas de endurecerte para encajar. Dejas de cerrarte para protegerte. Aprendes a discernir sin anestesiarte. Eso es un equilibrio nuevo. Y en ese equilibrio, también cambia la forma en que recuerdas el pasado. Ya no lo miras con nostalgia ciega ni con reproche. Lo miras con integración. Ves lo que te dio. Ves lo que te quitó. Ves lo que te enseñó. Y agradeces incluso aquello que dolió, no porque fue bueno, sino porque te despertó. Te das cuenta de que muchas de esas relaciones fueron espejos. Te mostraron cuánto estabas dispuesta a dar sin recibir. Cuánto te olvidabas de ti por sostener. Cuánto confundías amor con esfuerzo constante. Hoy, esos espejos ya no te gobiernan. Te informan. Y con esa información, empiezas a caminar distinto. No más rápido. No más lento. Más alineada. Empiezas a elegir conversaciones donde hay presencia real. Vínculos donde puedes respirar. Personas que no te hacen dudar de tu lugar. Y cuando algo no cumple eso, no te fuerzas a quedarte solo por no estar sola. Porque ahora sabes estar contigo. Y esa capacidad, estar contigo sin huir, sin distraerte, sin buscar validación inmediata, es una de las bases más sólidas para un amor sano. Porque desde ahí no eliges para llenar un vacío, sino para compartir desde un lugar íntegro. Eso no significa que ya no haya miedo. Significa que el miedo ya no conduce. Significa que, incluso cuando aparece la duda, no vuelves a traicionarte. No te minimizas. No te adaptas de más. No te quedas esperando a que alguien te vea. Porque tú ya te ves. Y cuando una mujer se ve a sí misma con claridad, ya no acepta vínculos que la vuelvan invisible. Ese es el punto de no retorno. Y cuando llegas a ese punto de no retorno, algo se reorganiza en tu interior de una forma que ya no depende de nadie más. Empiezas a notar que tu estabilidad emocional ya no está atada a la respuesta del otro. Antes, una palabra podía elevarte o derrumbarte. Un mensaje podía cambiar tu día. Un silencio podía robarte la calma. Ahora no. Ahora lo externo influye, pero no gobierna. Eso es autonomía emocional. Empiezas a sostenerte incluso cuando algo no sale como esperabas. Incluso cuando alguien no responde como deseas. Incluso cuando una historia no continúa. Ya no te desarmas. Te dueles, sí, pero no te rompes. Porque ya no te abandonas en el proceso. Y eso es algo que construiste. Paso a paso. Con conciencia. Con dolor. Con decisiones difíciles. Empiezas a entender que no todo lo que duele necesita ser reparado por el otro. Hay dolores que se sanan cuando te eliges. Cuando te quedas contigo. Cuando no corres a buscar afuera lo que solo puede ordenarse dentro. Ese aprendizaje te vuelve más sobria emocionalmente. Menos reactiva. Menos impulsiva. Más presente. Más clara. Y desde esa claridad empiezas a notar algo muy revelador. Ya no te seduce la promesa, te importa la consistencia. Las palabras bonitas pierden peso si no vienen acompañadas de actos. Las intenciones vagas ya no te conmueven. La ambigüedad deja de parecer atractiva. Necesitas tierra firme. Y eso no te vuelve rígida. Te vuelve honesta con tu proceso.
Porque sabes que ya estuviste en terrenos inestables. Ya caminaste sobre expectativas. Ya invertiste energía en lo incierto. Y no quieres volver ahí. Empiezas a proteger tu tiempo de otra manera. Tu energía. Tu atención. Ya no la entregas de inmediato. Observas. Sientes. Evalúas cómo te sientes después de interactuar con alguien, no solo durante. Ese después se vuelve clave. ¿Te sientes más tranquila o más ansiosa? ¿Más tú o más confundida? ¿Más clara o más dispersa? Esas respuestas internas te orientan más que cualquier promesa externa. También empieza a cambiar tu relación con el deseo. Antes, el deseo estaba cargado de expectativa, de miedo a perder, de ansiedad por sostener. Ahora se vuelve más limpio. Más presente. Menos condicionado. Puedes desear sin aferrarte. Puedes sentir sin perderte. Puedes conectar sin disolverte. Eso es integración emocional. Empiezas a entender que no necesitas intensidad constante para sentirte viva. Que la vida no tiene que doler para ser significativa. Que el amor no tiene que ser una lucha para ser real. Y esa comprensión toca capas profundas de tu identidad. Porque durante mucho tiempo quizás te definiste a través de lo que dabas, de lo que sostenías, de lo que salvabas. Hoy empiezas a redefinirte desde lo que eliges, desde lo que cuidas, desde lo que ya no aceptas. Eso te devuelve dignidad emocional. Y en ese proceso, algo muy sutil pero poderoso ocurre. Tu mirada hacia los demás se vuelve más realista. Ya no idealizas. Ya no proyectas. Ya no te enamoras de posibilidades abstractas. Ves a las personas tal como se presentan. Y desde ahí decides si eso encaja en tu vida. Esa decisión ya no nace del miedo a quedarte sola, sino del respeto a tu camino. Empiezas a darte cuenta de que estar sola ya no es sinónimo de vacío. Puede ser silencio fértil. Puede ser integración. Puede ser espacio para que algo más alineado aparezca. Y cuando algo aparece, no lo agarras con desesperación. Lo encuentras con presencia. Porque ahora sabes que el amor no llega para rescatarte. Llega para acompañarte. Y tú, hoy, ya sabes caminar sola. No porque no quieras amar, sino porque ya aprendiste a no perderte en el intento. Y desde ahí, todo vínculo que llegue tendrá que encontrarte entera. No fragmentada. No esperando. No sosteniendo sola. Entera. Ese es el nivel desde el que ahora te mueves. Y una vez que una mujer llega ahí, ya no vuelve atrás. Y desde ese nivel de integridad empiezas a percibir algo que antes te parecía lejano, la libertad emocional. No como ausencia de vínculos, sino como ausencia de cadenas internas. Ya no estás atada a la necesidad de ser elegida para sentirte valiosa. Ya no dependes de la respuesta del otro para confirmar tu lugar. Ya no te mides según cuánto te buscan o cuánto te necesitan. Te mides por tu coherencia. Esa coherencia se refleja en pequeñas decisiones cotidianas. En lo que permites y en lo que no. En cuánto tiempo te quedas en conversaciones que no te nutren. En cuánta energía entregas a historias que no avanzan. En cómo te hablas cuando algo no funciona. Antes eras dura contigo. Ahora eres honesta. Y esa honestidad te da una base sólida desde la cual amar sin perderte. Empiezas a notar que tus reacciones ya no son automáticas. Antes, ante una distancia, corrías. Ante una duda, te adaptabas. Ante un silencio, te esforzabas. Hoy, haces una pausa. Respiras. Sientes. Te preguntas qué necesitas tú en ese momento. Esa pausa es nueva. Y poderosa. Porque en esa pausa ya no reaccionas desde viejas heridas, sino desde tu conciencia actual. No te disparas hacia afuera buscando alivio inmediato. Te quedas contigo lo suficiente como para no traicionarte. Eso cambia el curso de tu vida emocional. También empieza a transformarse tu diálogo interno. Ya no te dices tengo que aguantar más o seguro estoy exagerando. Empiezas a decirte esto me duele y es válido o esto no me hace bien y puedo retirarme. Esa validación interna era algo que antes buscabas desesperadamente afuera. Hoy, te la das tú. Y cuando una mujer se valida a sí misma, deja de tolerar vínculos que la invalidan. No por orgullo, sino por salud emocional.
Empiezas a entender que no todo vínculo merece acceso a tu mundo interno. Que la intimidad se construye, no se entrega de golpe. Que el cuidado no es control, y que el respeto no se negocia. Ese entendimiento te vuelve más selectiva, pero también más abierta de una forma más sana. Porque ahora no temes poner límites. Ya no los ves como una amenaza al vínculo, sino como una forma de cuidarlo. Y si al poner un límite el otro se va, no lo interpretas como una pérdida personal, sino como una información valiosa. No todos pueden caminar contigo en esta etapa. Y eso está bien. Empiezas a rodearte de vínculos donde hay escucha, presencia y coherencia. Donde no tienes que traducirte. Donde no tienes que reducirte. Donde no tienes que demostrar constantemente tu valor. Y esos vínculos, aunque quizá menos intensos en apariencia, te sostienen más profundamente. También cambia tu relación con la espera. Ya no esperas que alguien cambie. No esperas que se dé cuenta. No esperas que crezca al ritmo que tú necesitas. Aceptas lo que es ahora. Y desde ahí decides si eso te nutre o no. Esa aceptación no es resignación. Es claridad. Y desde esa claridad, tu energía se ordena. Tu atención se enfoca. Tu vida empieza a girar menos alrededor de lo emocionalmente inestable y más alrededor de lo que te da raíz. Empiezas a construir una vida que no depende de un vínculo para sentirse completa. Y paradójicamente, eso es lo que te vuelve más disponible para un amor sano. Porque ya no buscas que alguien llene un vacío. Buscas que alguien camine contigo. Y eso solo es posible cuando ya sabes caminar sola. Ese aprendizaje no se olvida. Se integra. Se encarna. Se vuelve parte de ti. Y desde ahí, todo lo que llega. Llega a encontrarte despierta. Y aquí es donde todo se asienta. Porque después de atravesar este proceso, ya no eres la misma mujer que comenzó. No porque te hayas endurecido, sino porque te has vuelto más consciente. Más presente. Más fiel a ti. Ya no entregas tu energía a quien no puede sostenerla. Ya no te quedas donde tienes que reducirte para encajar. Ya no persigues lo que te desconecta de tu centro. Ahora eliges desde la calma. Desde la claridad. Desde el respeto por tu propia historia. Has aprendido que el amor no se mendiga. Que la presencia no se fuerza. Que la reciprocidad no se negocia. Que tu valor no depende de que alguien lo vea. Y esa comprensión cambia todo. Porque cuando una mujer deja de abandonarse para que alguien más se quede, algo poderoso ocurre, su vida empieza a alinearse. Sus decisiones se vuelven más firmes. Sus vínculos más honestos. Su energía más limpia. Su camino más claro. Ya no estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para vivir en coherencia. Para amar sin perderte. Para elegir sin miedo. Para caminar sin traicionarte. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que hablaba directamente a una parte profunda de ti, no es casualidad. Es porque estás en un momento de despertar emocional real. Suscríbete al canal. Porque aquí no solo escuchas reflexiones. Aquí aprendes a volver a ti.